Sesión 3. Procedimiento para la conservación del terreno. Pasos principales. Aquí es importante, después de haber valorado al suelo, haber valorado las características físicas, químicas del suelo, después de haber considerado la importancia de la materia orgánica en las actividades del suelo y en la mejora continua de las características del suelo. Cuando vimos la importancia de la conservación del suelo y el por qué es importante poder controlar la erosión, vamos a incorporarnos en el tema de algunos procedimientos que son útiles o que podemos implementar y los cuales van a estar determinados por las características del suelo, que podamos incorporarlos dentro de nuestra finca. ¿Cuáles son los pasos importantes? Los pasos importantes es, tenemos que buscar y tenemos que hacer un reconocimiento de nuestro terreno. Tenemos que buscar las características de nuestro terreno, tanto las características climatológicas también. Después de buscar esas características es importante hacer la selección de los sistemas, ¿verdad? Buscar el folleto y ver cuál de esos sistemas se pueden incorporar de acuerdo a las características de nuestros terrenos. Y después de eso, preparar las herramientas necesarias, las cuales nos van a permitir desarrollar las prácticas de protección, las prácticas de conservación. Tenemos que darle mantenimiento y protección a esas prácticas y después comenzar a la incorporación de actividades agronómicas, actividades que nos van a permitir buscar rendimientos de producción y de buscar la eficiencia en la producción, sin antes de poder incorporar o de tratar de incorporar materia orgánica que al final nos va a mejorar las condiciones donde vamos a sembrar. Y es aquí donde es importante volver a retomar el tema sobre la cobertura del suelo. ¿Por qué es importante para el control de la erosión? La cobertura del suelo obstaculiza la precipitación, de manera que la velocidad del agua disminuye antes de golpear las partículas del suelo. Disminuye la velocidad de deslizamiento del agua y del suelo, nos permite que ese suelo se quede en el lugar donde lo estamos necesitando. Y aumenta la capacidad del suelo para poder almacenar y proporciona sombra, proporciona humos a la hora de que se está descomponiendo esa cobertura y genera desechos vegetales que al final van a mejorar no solamente las características químicas del suelo, sino que también van a mejorar las características de estructura del suelo. Esas características de estructura del suelo pues van a mejorar la porosidad del suelo por medio de los sistemas, la porosidad del suelo, que van a servir para que los sistemas radiculares puedan romper el suelo y puedan facilitar la infiltración del agua y el crecimiento favorable de las raíces. Esta característica de cobertura del suelo es muy importante y es la práctica de conservación más importante que nosotros los humanos debemos desarrollar. Siempre debemos de procurar tener un suelo cubierto. No debemos de tener suelos descubiertos en nuestra vida, porque uno de los agentes que causa mayor erosión y pérdida del suelo o degradación del suelo es el agua, la lluvia. Si nosotros podemos controlar el impacto de la lluvia, podemos asegurarnos que los suelos en nuestras fincas se van a quedar en el lugar donde los necesitamos. Por eso es importante, y la práctica número 1 de conservación de suelos es la cobertura del suelo. Tenemos otras prácticas importantes, tenemos prácticas culturales, tenemos prácticas agronómicas. Estas prácticas lo que buscan es la protección del suelo mediante sistemas de manejo de cultivos.
mediante la aplicación de material biológico vivo o muerto, o sea, mediante la aplicación de materia orgánica. Y son prácticas culturales, son prácticas que nos permiten utilizarlas a bajo costo y que son muy fáciles de aceptar por los productores o por los agricultores en sus fincas. Todas estas técnicas de conservación lo que nos van a permitir es poder aprovechar al máximo nuestra finca, pero de acuerdo a las características que esta finca tiene y de acuerdo a todo un estudio que le hicimos en reconocimiento del suelo, en reconocimiento del clima, en reconocimiento de la capacidad de uso del suelo y en reconocimiento de cuáles prácticas, ¿verdad?, y cuáles técnicas debemos de incorporar para así desarrollar un sistema de producción sostenible en el tiempo. Bueno, tenemos un pequeño resumen aquí donde podamos ver algunas prácticas que sirven para el control de la erosión. Dentro de las prácticas que nosotros los productores podemos desarrollar, tenemos lo que es la labranza mínima y la labranza de conservación. Cuando desarrollamos la labranza, esta práctica la desarrollamos para comenzar a cambiar las características físicas del suelo para que nos permitan un desarrollo adecuado de los cultivos y en énfasis la parte radicular o las raíces de las plantas de los cultivos que estamos desarrollando. Por eso es importante que cuando vamos a desarrollar este proceso de transformación de la estructura del suelo, utilicemos las prácticas más adecuadas, y en este caso sería la labranza mínima y la labranza de conservación, que nos permiten disminuir el impacto negativo a la estructura, que nos permiten mejorar las condiciones del suelo para el desarrollo radicular de las plantas, pero sin afectar de una manera considerable la estructura del suelo. En esta foto podemos observar donde los productores van desarrollando un sistema de mínima labranza, un sistema donde no hay un sistema mecanizado, un sistema se va haciendo, mejorando la condición de la estructura del suelo, solamente donde se piensa poner la plántula o donde se piensa sembrar. Otra práctica importante que tenemos que desarrollar es la rotación basada en pastos o rotación de cultivos. La rotación basada en pastos nos va a permitir un manejo adecuado de la compactación del suelo. Necesitamos disminuir la compactación del suelo de acuerdo a la carga animal. Entonces, si podemos desarrollar una rotación de pastos, si podemos desarrollar un sistema de pastos, podemos estar trabajando primero la fuente de alimentación de los animales, que en este caso serían los pastos, las pasturas bajas, y estaríamos también tratando de disminuir el impacto causado de la carga animal sobre la compactación del suelo, siempre para tratar siempre de manejar la calidad del suelo, la estructura del suelo, las características fisioquímicas del suelo. Y en la parte de rotación de cultivos también es importante, porque al hacer una rotación de cultivos estamos generando un manejo adecuado del suelo, en el cual podemos tener cultivos con raíces superficiales, raíces profundas, raíces muy profundas, en los cuales van cambiando y van mejorando las características físicas del suelo por el movimiento, y van absorbiendo y van entregando también por medio de la descomposición de los residuos de la cosecha, también se van incorporando al suelo, pues van mejorando esas características del suelo. En la foto podemos observar un sistema rotacional de pastoreo, donde podemos desarrollar un sistema de ocupación y un sistema de descanso de los pastos, un sistema de ocupación también y de descanso del suelo.
Esto nos permite que disminuir la compactación del suelo y así siempre mantener las características adecuadas para un buen desarrollo de los pastos con las características adecuadas de nuestro suelo. La rotación de cultivos es sumamente importante porque en la foto, como lo podemos ver en la foto, hay cultivos que tienen diferentes sistemas, que tienen diferentes características fisiológicas, y esas características fisiológicas nos sirven o pueden ser utilizadas a favor de cambiar las condiciones físicas, químicas de nuestro suelo. La fertilidad mejorada del suelo es sumamente importante porque nuestros sistemas de producción es el que nos permite mejorar la calidad de vida de nuestra familia y de nuestra comunidad. Entonces, tenemos que procurar de tener siempre un buen sistema de fertilización, tener siempre un suelo fértil. Y para esto es importante el desarrollo de la materia orgánica, el desarrollo de compost, de la descomposición de la materia orgánica, la cual la podemos utilizarla para incorporarla en los suelos. Al incorporar esta materia orgánica, estamos mejorando las características físicas, las características químicas, las características fisioquímicas, y estaríamos mejorando la vida en el suelo, estaríamos mejorando la estructura del suelo y mejorando en sí las condiciones para un desarrollo adecuado de nuestros sistemas de producción, lo cual podría llegar a ayudarnos a mejorar los rendimientos de producción y a disminuir los costos de producción y por ende mejorar la rentabilidad de la actividad agropecuaria que estamos desarrollando en la finca. En la foto podemos ver la producción de lombricompost, podemos ver la producción de compost. Ambos son actividades que provienen del manejo del hombre, actividades desarrolladas por el hombre, en el cual les ayuda, o lo que está desarrollando es mejorando, acelerando el proceso de descomposición de la materia orgánica para luego incorporarla en el suelo y mejorar las características del suelo. Otras prácticas es la siembra en contorno, las hileras gradeadas, las cuales nos permiten desarrollar una siembra adecuada, una siembra que va de acuerdo a las características de las fincas que tienen un declive o que tienen una pendiente, necesitan tener diferentes prácticas importantes para la conservación del suelo. Una de esas prácticas importantes es la siembra en contorno. Esta siembra nos permite que se desarrollen los surcos en contorno a la pendiente para evitar el paso del agua, para evitar la escorrentía y para disminuir la velocidad de esa agua, para de esta forma eliminar la erosión. Las hileras gradadas nos va a permitir que este sistema en contorno, ya en pendientes un poquito con un porcentaje más elevado, las hileras gradeadas nos va a permitir proteger la estructura o la técnica de conservación para evitar que se rompa y para evitar que se pierda esa estructura. Puede ser también en siembra en contorno, pero se protege la estructura. La siembra en contorno en franjas también es importante. Es importante ver la pendiente y el relieve de la finca donde queremos desarrollar la actividad agropecuaria y desarrollar las franjas en contorno a la pendiente para evitar la erosión o la escorrentía por medio del agua. Otra práctica o otra técnica que se utiliza son las terrazas, el desarrollo de terrazas. Estas terrazas
se pueden hacer terrazas individuales, se pueden hacer terrazas en franjas, se pueden hacer terrazas en conjuntos. Lo importante es que la terraza nos permite, es una estructura muy elaborada, es una estructura que puede generar ya un costo para el productor, pero esta estructura nos permite generar una agricultura y generar un sistema de producción en lugares o en partes de la finca donde la pendiente es un poco más elevada. Cuando el porcentaje de pendiente es un poco más elevado, es una de las prácticas que más se recomienda para que realmente podamos desarrollar una agricultura y prevenir la erosión del suelo, o sea, la degradación y la pérdida del suelo. Cultivos de callejones es otra práctica muy interesante que se puede aplicar y que también va a depender de la pendiente. Estas últimas prácticas que hemos estado observando son prácticas que generalmente se aplican a lugares donde existen una cierta, un cierto porcentaje de pendiente, un porcentaje pendiente que hay que considerar para desarrollar las actividades agropecuarias. Tenemos canales de desagües, esa es una práctica también muy interesante en lugares un poco más planos. Es una manera de cómo controlar el paso del agua, cómo desviar el paso del agua, cómo disminuir también la retención del agua en el suelo. Son prácticas importantes que nos permiten que el agua no traslade o no transporte las partículas del suelo, que no las saquen de la finca, que se las lleven a otros depósitos, que puede ser un río, puede ser la finca del vecino, puede ser una cuenca o una ciudad. El siguiente es un resumen importante sobre una práctica que un productor puede desarrollar en su finca. Es una práctica muy sencilla pero muy importante, que es la práctica sobre curvas a nivel. Pues las curvas a nivel nos permiten también, es una práctica de conservación. Las curvas de nivel nos permiten desarrollar desarrollar curvas, desarrollar zanjas que nos van a permitir desaguar el agua, evitar la escorrentía en la montaña y desaguarla en un lado y evitar de esta forma la erosión. Entonces para esto es importante conocer el porcentaje de la pendiente para poder determinar también la distancia entre las curvas. También otro punto importante es determinar las características del suelo. Las características físicas del suelo son muy importantes en este caso, que son suelos, si son suelos arenosos, si son suelos blancos, arcillosos, pedregosos. Entonces, como ejemplo, tenemos un suelo que tiene una pendiente, un porcentaje de pendiente 25, ¿verdad? Un 25% de pendiente, o tal vez podría tener un 30% de pendiente, o un 40 o un 50%. Entonces se determina cuál es el porcentaje de pendiente que tiene el suelo, que tiene esa parte de la finca, y se determinó que la pendiente anda entre 25 a 50%. Entonces, la distancia entre las curvas de esa pendiente, la distancia entre las curvas a nivel que se van a desarrollar en esa pendiente, va a cambiar. Si es un 25% de pendiente, va a ser cada 8 metros. Si es 30% de pendiente, va a ser cada 6 metros. Si es a un 50%, van a ser cada 4 metros. Si tuviéramos suelos arenosos, y esto es la parte importante donde nosotros realmente tenemos que conocer las características de nuestros suelos, y los invito a buscar información de cómo realmente llegar a conocer las características físicas. Características físicas me refiero a las características de textura, las características de estructura,
Y las características químicas me refiero a la composición química que tiene el suelo, al pH, la acidez del suelo, la materia orgánica que tiene el suelo, y las características fisioquímicas, que es el intercambio, la capacidad de intercambio catiónico, que son fundamentales. Pero aparte de esto, también es importante conocer la pendiente. Si tenemos suelos ondulados, conocer la profundidad del suelo. Y otro punto muy importante que a veces se nos olvida es conocer el clima, conocer las características agroclimáticas que tenemos en el suelo. Pero teniendo todas estas características podemos desarrollar muchas prácticas. Hay muchas prácticas que se pueden desarrollar para la conservación de suelos. Siguiendo con el ejemplo, tenemos un ejemplo que tenemos un suelo que es un suelo franco. Entonces, ¿qué prácticas podemos desarrollar de acuerdo a la pendiente que tiene? Podemos hacer unas terrazas para desarrollar sistemas agroforestales. Y donde vamos a desarrollar cada terraza a cada 5 metros. En el caso de un suelo que tiene una pendiente del 40%. Y así sucesivamente podemos ir analizando suelos que tienen pendientes, o de acuerdo a la pendiente podemos ir analizando a cada cuánto se pueden introducir las pruebas a nivel, y además de eso, de acuerdo a las características físicas del suelo, también podemos identificar qué prácticas o qué técnicas de conservación podemos desarrollar para también identificar y valorar el sistema de producción que se puede incorporar de acuerdo a esas características. Aquí tenemos algunos ejemplos sobre algunas prácticas que el hombre puede estar desarrollando perfectamente en su finca. Barreras vivas. Tenemos especies de árboles que se pueden incorporar en las diferentes cárcavas, o en lugares donde existen nacientes. Hay que proteger esas nacientes para que la naciente se mantenga primero, pero para poder retener el suelo que está cerca de las nacientes, y que ese suelo no se vaya erosionando a partir del crecimiento o el aumento de la naciente o de la cárcava que se está formando a partir del movimiento del agua. Y todo esto es sumamente importante porque a nivel nacional, a nivel en Costa Rica, es sumamente importante que los productores se vayan incorporando dentro de las buenas prácticas agrícolas, y son buenas prácticas que ayudan a la conservación de suelos. Estas buenas prácticas agrícolas y de conservación de suelos son avaladas por el MAC, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y es el que está regulando y motivando a que nuestros productores realmente comiencen a aplicar y comiencen a utilizar las diferentes técnicas de conservación, las diferentes técnicas de manejo, y que los productores comiencen realmente a determinar las características de sus suelos, las características de los suelos de su finca, y que comiencen a identificar cuál es el uso adecuado de acuerdo a la capacidad que tienen sus suelos en la finca. Para esto es sumamente importante, para poder llegar a realmente a tener buenas prácticas agrícolas, para poder ya realmente poder desarrollar un sistema un sistema que considera la producción, un sistema que considera el ambiente, un sistema que considera la sociedad, un sistema que considera la parte económica. Es importante que comencemos a desarrollar a desarrollar documentos donde se puedan identificar, donde se puedan descubrir las características agroecológicas de la finca. Hay que ir documentando, hay que ir desarrollando algunos procesos algunos procesos
unos procesos de documentación, de archivo, donde podamos realmente identificar, donde podamos ir colocando la información adecuada de las características de nuestra finca. Después de esto es importante, teniendo esta información, hay que diseñar y aplicar un plan del uso del suelo según la capacidad de este. Es importante que podamos ir identificando cuáles son esas características para después planificar el uso de acuerdo a la capacidad del suelo. Es importante que tal vez podamos buscar el apoyo de alguna institución o nosotros vincularnos de alguna manera a las instituciones del sector, a las instituciones del gobierno o alguna ONG, para que nos ayuden, que nos faciliten la posibilidad de obtener un análisis de suelo y de establecer un programa de fertilización que se pueda implementar en la finca de acuerdo a las características del suelo y de acuerdo a las características físico-químicas que podamos ir describiendo en los archivos o en la documentación de nuestra finca. Por parte del productor se le recomienda siempre estar desarrollando procesos que transformen la materia orgánica en abonos mineralizados que se puedan incorporar continuamente, constantemente en los sistemas de producción, que se puedan estar incorporando cada vez que se desarrollan cultivos. Estos abonos orgánicos también pueden ser enriquecidos. Hay muchas formas de hacer abonos orgánicos. Tenemos bocache, tenemos compost, tenemos biofermentos, tenemos microorganismos de montaña que nos van a ayudar al proceso de descomposición. Tenemos diferentes alternativas. La agricultura orgánica tiene diferentes conocimientos sobre estas diferentes alternativas que nos permiten realmente ir incorporando material orgánico, ir mejorando las condiciones del suelo, ir mejorando la capacidad de intercambio catiónico, de ir mejorando las características químicas y físicas de nuestro suelo a partir de la incorporación de la materia orgánica, que podamos darle el proceso de descomposición y convertirla en minerales necesarios para el desarrollo de las plantas. Es importante que si tenemos drenajes, hay que darle un mantenimiento adecuado, un mantenimiento continuo para evitar la acumulación de agua y la acumulación de desechos orgánicos que más bien podrían llegar a promover el crecimiento de otros microorganismos que son microorganismos patógenos para tanto los cultivos como también para los animales y para nuestra familia. Todo esto nos va a llevar a la decisión y a la toma de escogencia de cuáles son las prácticas de conservación que podemos utilizar o que podemos implementar en la finca, de acuerdo a las características del suelo, características del clima, características de relieve. Podemos determinar, de acuerdo a la pendiente, de acuerdo a la profundidad, de otras características, podemos realmente determinar cuáles son las prácticas más adecuadas o cuáles son las técnicas más adecuadas que podemos utilizar y que podemos incorporar a la finca o al sistema de producción para promover la conservación de ese suelo, ya que nos hemos dado cuenta que el suelo es de sumamente importancia en los sistemas productivos, ya que nos hemos dado cuenta de cómo el suelo nos ayuda a que realmente podamos establecer sistemas de productivos donde muchos de los recursos que la planta necesita provienen del suelo, y que manteniendo las condiciones óptimas, las condiciones adecuadas en el suelo, realmente nos estamos asegurando de que el cultivo lleve un alto porcentaje de oportunidad de realmente llegar a cumplir con los rendimientos de producción, y nosotros por ende llegar a cumplir con un mercado o con un comercio de estos productos. Es así que es de sumamente importancia que se busquen las mejores técnicas de conservación que podemos implementar de acuerdo al suelo y que nos permita realmente evitar la erosión y conservar el suelo en la finca.
Les recuerdo que es sumamente importante no tener suelos descubiertos. Es sumamente importante tener cobertura en el suelo. Y también les recomiendo la utilización siempre, la incorporación de la materia orgánica en el suelo para que puedan mejorar las condiciones físico-químicas del suelo. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Les recuerdo que hay muchas posibilidades, hay varias maneras de realmente buscar la conservación del suelo. ¿Qué se necesita para buscar la conservación del suelo? Actitud, creer que es importante conservar el suelo. Se ocupa conocimiento para buscar las técnicas más adecuadas de acuerdo a las características. Y se ocupa tiempo. La agricultura es una actividad muy importante. Para eso tenemos los productores y tenemos los agricultores. Son personas que se especializan día a día en esta actividad. Dentro de esta información y dentro de la búsqueda de información es esa especialidad que ustedes desarrollan día a día, es estar buscando información. Las prácticas de conservación es una parte importante sobre cómo conservar o cómo disminuir la erosión del suelo. Pero también es muy importante conocer el suelo, también es muy importante determinar cuáles son las características de nuestro suelo. Y es a partir de esto donde la toma de decisiones de los agricultores se hace más acertada, es mucho más acertada, porque tiene mayor conocimiento y tiene mayor posibilidades de tener éxito a la hora de desarrollar actividades. Como les digo, tomen en cuenta la materia orgánica, tomen en cuenta la incorporación, la importancia de la materia orgánica en el suelo, tomen en cuenta las características del suelo, tomen en cuenta la pendiente, tomen en cuenta la profundidad, tomen en cuenta la capacidad de uso de ese suelo. Y comiencen a desarrollar prácticas. Hay prácticas muy interesantes, hay prácticas muy económicas, hay prácticas que el productor lo puede hacer de una manera muy sencilla y que realmente va a traer frutos para el suelo, va a traer frutos para la finca y pues va a mejorar continuamente la calidad de vida de la familia, y nos estamos asegurando que estamos desarrollando sistemas de producción que hacen sostenible la actividad en la finca, que hacen sostenible el tiempo, se hace sostenible en el tiempo, y que nuestras generaciones pueden aprovechar con las mismas condiciones con las cuales estamos aprovechando y desarrollando nuestras actividades. Gracias.